Bien, el problema que quiero plantear con ustedes es un problema bien fuerte para mí, ¿no? Pienso que para todas las ciencias sociales es un problema. Esta cuestión de la identidad es lo que voy a tratar de plantear, y más que llegar a unas conclusiones, es decir, lo que voy a tratar de hacer es más bien generar un montón de preguntas, ¿no? O sea, que la idea será llevarnos a casa preguntas, más que certezas o más que así conocimientos plenos, ¿no? O sea, que es más bien mi estilo, ¿no? No soy muy bueno para asegurar verdades y cosas de esas, ¿no? Más bien, creo que a lo que me dedico es a generar posicionamientos críticos y desmantelar argumentos, ¿no? Entonces voy a tratar de desmantelar algunos a partir de 3 lecturas que ahorita les voy a platicar. Y entonces, bueno, ustedes ya me dirán, quizá les parece o les parecerá algo confuso, pero quizá sea la confusión el mejor estado del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando creemos que estamos muy convencidos de algo, seguramente estamos equivocados, ¿no? Entonces es mejor estar confundido y decir no entiendo nada, de verdad no entiendo nada de ese campo, y es una situación más por lo menos más humilde y más honrada, ¿no? Que decir sé algo, ¿no? Entonces, el título se llama Las meninas, la mariposa y el jaguar, porque pues, es una manera de hablar de 3 lecturas que creo que son interesantes, y por lo menos estoy seguro que una de esas ustedes la conocen, que es esto de aquí, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Las palabras. Este libro todo el mundo lo reconoce, ¿no? Sí, más o menos, han leído a Foucault, ¿no? Entonces tiene un libro muy famoso, es este, bueno, tiene muchos muy famosos, este es uno de ellos, y en él hace una descripción de las meninas, ¿no? Por eso se llama el título Las meninas. Y un texto que el profesor Toro me compartió, me regaló él hace un par de años, este mamotreto, estas fotocopias me las regaló él, y un día dije, sí, claro, todo. Entonces llegué y las puse con el aletero de fotocopias que tengo pendientes, y un día así arreglando las fotocopias, que están cambiándolas de lugar, nada más, dije, caray, me dice compañía, ¿no? Así se llama el texto. Y dije, pues es Calois, ¿no? Y a mí me gusta mucho este autor. Entonces dije, ¿y esto quién será, no? Y entonces abrí, y tiene las anotaciones de su profesor, de su amigo Antonio. Y este texto, así como el principio de este libro habla de las meninas, habla sobre las mariposas, ¿no? Entonces, y otro que no tengo, porque yo no lo tengo físicamente, pero lo tengo en este aparatejo, si gustan, luego les paso la versión digital. Un libro de un antropólogo que hoy es dado a conocer así en el mundo entero, que se llama Viveros de Castro, y él habla sobre la problemática de los jaguares en el Amazonas, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la identidad, y por eso el subtítulo es Reflexiones breves acerca de la perspectiva y la identidad. Entonces, para empezar, lo que les quiero decir es de que estas 3 cosas tienen que ver con el cuestionamiento de la identidad, ¿no? Es una pregunta, ¿qué es la identidad? Es una pregunta que me he hecho en los últimos probablemente 5 años, ¿no? Desde que empecé a trabajar en mi tesis de doctorado, la pregunta era ¿qué es la identidad? Y entonces, pues, como ustedes, hay que hacer una tesis, y entonces lo primero que lo ponen a hacer a uno es investigar los marcos teóricos, ¿no? A mí me chocan esas cosas. Pero, pues bueno, entonces ahí en antropología, en cienciales, hay unos autores muy conocidos en México, el Gilberto Jiménez, el Bolívar, y Bartolomé, etcétera, etcétera. Y todos tienen así un montón de textos gigantescos y aburridos sobre la identidad, ¿no? Definiciones y definiciones y definiciones. Y entonces a mí me chocan las definiciones. Y entonces, además, me di cuenta de que todas las definiciones que me daban, ninguna servía para el caso que yo quería trabajar, que era el de los PAMES de Ciudad del Maíz, ¿no? Entonces, decidí que los PAMES de Ciudad del Maíz tenían su propia definición de identidad. Y entonces, a partir de ahí, tengo un montón de cuestionamientos que son los que voy a tratar de compartir. De la identidad. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí? Entonces, sí. Entonces,
de lo primero que quisiera, antes de entrar en el tema de la identidad, primero esta cuestión que es el exceso de significación. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso, por lo menos de que hay un excedente en la significación? ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, Foucault lo dice, Lyotard lo dice, Lévi-Strauss lo dice, Lacan lo dice, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero ¿qué es el exceso de significación? Entonces, creo que esto es bien importante para poder avanzar. Entonces, es lo primero que les quiero comentar, ¿no? O sea, quiero hablar sobre esto del exceso de significación. ¿Qué es significar, no? ¿Qué es significar? ¿Qué significa significar? Darle sentido a algo, ¿no? Darle sentido a algo. Sí, tiene que ver con el sentido. Pero la estación el agua muy lejos. Ajá. ¿Qué es significar? Sí, darle sentido, pero ¿qué es eso? ¿Qué es significar? ¿Qué significa significar? Sí, es una pregunta bien difícil. Es como hacer equivalencias, no correspondencias de conceptos. Sí, bien, más o menos por ahí, así. Es lo que tocaba decir. Significar significa siempre sustituir. Ajá. O sea, siempre que decimos qué significa, ajá, o cuando decimos no sé qué significa, es porque no lo puedo sustituir por nada, ¿no? Ajá. ¿Qué es el agua? H2O. Ah, claro, H2O es agua, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy sustituyendo. O sea, digo, es que tampoco sé qué es H2O, es que tampoco lo puedo sustituir, ¿no? Cuando digo H2O, es porque digo, puedo sustituir. Ah, aquí está. Bueno, pensé que estabas afuera. Y yo hablé mal de él y él estaba aquí, ¿no? Entonces, cuando digo H2O, y digo, claro, lo entiendo, porque a su vez puedo sustituir H2O. El H, saben ustedes que es hidrógeno, 2, que es número 2, y O, que es oxígeno, ¿no? A su vez, puedo sustituir hidrógeno, puedo sustituir 2 y puedo sustituir, y así me voy, ¿no? Es decir, las cosas, como dijo Vero, tienen sentido cuando pueden ser sustituidas. Eso es significar. Significar es sustituir, ¿no? Una cosa por otra. Entonces, ahora, hay una cosa chistosa en la sustitución, que es que en realidad nunca se puede sustituir exactamente una cosa por otra. Ajá. Entonces siempre una sustitución se queda corta. Es una especie de imitación chafa, ¿no? Pero toda imitación es chafa. Por eso se va siempre en busca de... porque siempre se les Sí, claro, y se hacen unas cadenas interminables porque nunca se puede sustituir exactamente una cosa por otra, ¿no? O sea, agua no es exactamente H2O. Ajá. O sea, H2O es muy claro para un químico, ¿no? Para una persona que sabe de química, un químico que tiene todo el sentido del mundo, pero ni siquiera para el químico es lo mismo agua que H2O, porque no solamente el agua es H2O, ¿no? O sea, el agua es un recurso vital. Cuando digo un recurso vital, no nada más es H2O, es muchísimas cosas más, ¿no? Cuando digo el agua, como ese poema de Fray Luis de León, donde habla de que el agua es una cosa limpia, pura, cristalina, etcétera, etcétera. Entonces se ponen poemas, literatura enorme sobre el agua y nunca es H2O, es decir, las sustituciones nunca son exactas, ¿no? Ese es el gran problema de las sustituciones, que son imitaciones, ¿no? Estas sustituciones intentan imitar una cosa por la otra, ¿no? Entonces H2O intenta imitar el agua y nunca lo logra, ¿no? Y todo lo que podemos decir. Entonces, la significación tiene mucho de metafórico, Y ustedes saben, bueno, hay estas figuras retóricas que se llaman homonimias, sinédotes, tropos, etcétera, etcétera. Hay creo que como 500 figuras retóricas que tienen que ver con la sustitución de las cosas. Entonces, bueno, ahorita vamos a regresar con lo de la significación. Lévi-Strauss dice que hay un exceso de significación porque siempre hay más significados que cosas. Entonces, el agua tiene múltiples significados, ¿no? Y le podemos pegar todos los significados que podamos al agua, ¿no?
y sin embargo el agua los va a seguir conservando y afuera del agua va a haber un exceso de sentido y de significación, de cosas por las cuales la podemos sustituir, ¿no? Y que el agua puede sustituir también, y así todas las cosas, ¿no? Entonces eso es a lo que se refieren los filósofos cuando hablan del exceso de significación. Ajá. Que hay más significación que cosas. Entonces es una cosa bonita esa. Bueno, les voy a mostrar esto. Qué bueno que son un público mayoritariamente femenino, porque entonces creo que esa cosa, por ejemplo, en parte de esas significaciones que tiene, es que tiene una significación bien femenina la luna, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Es tremendo. Entonces yo lo que quisiera primero es de que ustedes pensaran en el momento en el que la luna fue luna, en el momento en el que el primer ser humano, porque ya, por eso era primer ser humano, porque se dio cuenta de que eso era la luna. ¿Sí? O sea, los animales ven la luna y no les parece desconocida, ¿no? Los lobos aúllan, ¿no? Pero no saben qué es la luna. Hasta que el ser humano se dio cuenta, fue consciente, le dio sentido a eso. Ajá. La nombró, ajá, y en ese nombre le puso un montón de conceptos, ¿no? No sé si ustedes vieron la película seguramente sí, de Odisea 2001, de Stanley Kubrick, decía en el espacio, donde salen los primeros changuitos que no eran seres humanos. ¿Sí? ¿Tú sí la viste? También, bueno, es una, véanla por favor cuando lleguen a su casa, googlean Odisea del Espacio 2001 y la primera parte es el origen del hombre, ¿no? Es este momento que les estoy preguntando. Es cuando aparecen los monos golpeando, cuando descubren el uso del poder, cuando de mira al otro. Ajá, que ve un hueso y lo va a usar como arma, ¿no? Sí, son unos huesos de no sé qué animal y lo usa como arma y golpea a los otros y los ahuyenta. Y los ahuyenta. Maneja lo que pues, es el descubrimiento del poder. Del poder y del arma, claro. Pues es ese momento donde descubrimos que la luna es luna, ¿no? Entonces, la luna ahí está. Y imagínense todos los significados que desde entonces le hemos ido pegando a esa cosa, ¿no? Y mientras exista humanidad le vamos a seguir confiriendo significados, pegando. Y entonces la luna se va hinchando de significación, ¿no? Porque, y nunca vamos a terminar de llenarle de significados a la luna, ¿no? Entonces, miren este otro ejemplo. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Una persona? Bueno, así, jugando un poco como Magritte, esa no es una persona. Si vieron la pintura esta no es una pipa, bueno, esa no es una persona. Entonces, pero sí, lo que quiere hacer el artista, que fue una persona de museo, es querernos, por lo menos proyectarnos la imagen de una persona. Bueno, es un entierro de un neandertal, de Atapuerca en España. Es una cosa muy interesante porque quizá bueno, es el entierro más antiguo del que se tenga noticia. De hecho, los seres que hicieron eso ni siquiera son humanos, eran neandertales, ¿no? O sea, no eran homo sapiens como nosotros. Eran, digamos, nuestros primos un poco retrasados evolutivamente, ¿no? Pero ellos ya tenían sentido y tenían significación y muy probablemente tenían lenguaje, ¿no? Por eso al cuate que se murió ahí le pusieron florecitas y lo rodearon le pusieron sus instrumentos de caza y no se ven, pero le pusieron su lanza y esas cosas, ¿no? Entonces ahí hay sustitución también, hay significación porque hay sustitución, porque al momento de enfrentarse a la muerte, que es una cosa absolutamente incomprensible, entonces se le pusieron sus instrumentos ahí. ¿Por qué se le pone una lanza al cazador que está ahí? Entonces uno dice, es que eso significa que la lanza lo va a acompañar en el viaje al más allá. Es decir, en ese escenario hay una sustitución de lo que está ocurriendo en el más allá. ¿Sí? Por eso hay significación, ¿eh? Y por eso el ser humano es el único ser que tiene culto a los muertos, porque el culto a los muertos es la cosa más significante de todas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Por qué diríamos que el culto a los muertos es la cosa más
Es una pregunta que se llevaría también otras 2 horas, pero voy a tratar de responderla en 30 segundos, ¿no? Porque la conciencia, seguramente la conciencia, no sabemos exactamente qué fue lo que la despertó, pero seguramente fue el impacto de la muerte la que nos hizo conscientes, ¿no? De alguna manera. Entonces, los animales no tienen culto a los muertos, ¿no? Ya sé que los elefantes, no sé si algunos han visto cosas bien raras que hacen los elefantes, no quisiera meterme con eso, pero fuera de los casos horrorosos que hacen los elefantes con sus ancestros, el ser humano es el único ser que tiene ese impacto y que es consciente de la muerte, ¿no? Entonces, ustedes ven a sus mascotas, ¿no? Mueren, bueno, va y se alarma, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pero nosotros generamos todo un imaginario, el más allá. Y de hecho, toda la vida humana tiene sentido en la medida que somos conscientes de nuestra finitud, ¿no? Entonces, el famoso eros y thanatos del Freud, ¿no? Tiene que ver con nuestro sentido de la muerte. Porque si nosotros fuéramos infinitos como los ángeles, pues no tendríamos sexualidad, ¿no? O sea, ¿para qué tener sexualidad si eres infinito, no? O sea, ¿para qué estudiar una carrera si eres infinito? O sea, imagínense que tienen el tiempo del mundo, ¿no? Pues no estudiaría nada, ¿no? Porque pues, ya lo dejo para la próxima eternidad, ¿no? Que viene, ¿no? Entonces, por mientras me quedo bien a gusto, no me pasa nada, nada. Nos movemos y todo tiene sentido, esta locura, el dinamismo de la modernidad tiene sentido por una urgencia ante la muerte, ¿no? Esta obsesión por alargar el tiempo de vida. Un miedo a la muerte. Un miedo a la muerte, un miedo tremendo a la muerte, ¿no? Sí, o sea, eso nos emparenta con nuestros primos retrasados evolutivamente. Somos igual de miedosos ante la muerte. Y eso es la muerte, la que genera toda la significación del mundo. Es interesante. Bueno, eso para hablar sobre el exceso de significación. Esto que estamos viendo es una de las obras de arte conceptuales más importantes del siglo XX, que hizo este cuate que creo que es noruego, Kossuth, en 1965. Presentó 3 objetos en el museo. La silla que ustedes están viendo ahí, la imagen de una silla que probablemente sea la misma silla y la definición en el significado de silla, ¿no? Entonces, con esa obra, por ejemplo, hoy, no sé, seguramente han escuchado hablar de Evelyn Sper, que detesta el arte contemporáneo, y que dice que eso no es arte, porque qué sentido tiene poner una silla, una definición del diccionario y una fotografía ahí, X, ¿no? En un museo, y ya por eso la aplaudimos. Pues tiene todo el sentido del mundo, porque a él fue la primera persona que se le ocurrió materializar el problema de Platón entre imagen, objeto y concepto, que es de lo que estamos hablando. Y que esas 3 cosas que están ahí nos llevan finalmente a que no es lo mismo el texto que está ahí que la imagen que el objeto. Y sin embargo las 3 son cosas sencillas, ¿no? Es decir, ahí vemos ese gran problema del exceso de significación, porque la definición no nos lleva a la silla, ni la silla, bueno, sí nos lleva un poquito a la imagen, pero ustedes saben todo el gran problema que es entre relacionar una imagen con una cosa, ¿no? Y a su vez con su concepto, ¿no? Con su definición. Entonces, por eso es una gran obra de arte que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, como una de las grandes obras, porque fue el primero que se le ocurrió poner un objeto que tensionara esas cosas, ¿no? ¿Y el autor de esa obra tuvo que explicar en qué consistía No, su obra? no, porque justamente una obra de arte, y es a lo que vamos a llegar, tiene múltiples significados. Entonces cuando le explica el autor dice, bueno, para mí significa esto, pero en realidad si el autor puede explicar su propia obra es porque no es una obra, ¿no? Es decir, una obra sería inexplicable en realidad. O sea, yo acabo de hablar sobre la atención, pero no sobre lo que significa, porque eso puede significar... Es algo propio del artista. Del artista. Incluso que algo ni él, ni siquiera él puede explicar. No puede explicar, y él sería creo que el peor para explicarlo, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto cuando los artistas explican su propia obra, dicen, lo mejor que... Parece que es la pregunta que menos... Déjale a los críticos esa chamba, tú. Parece que es la pregunta que menos quieren que les pregunten. Y además es la pregunta que a ellos les molesta mucho, porque dice, bueno, más bien, yo lo que quiero es provocar significados, no generar un solo significado, ¿no? ¿Ah? Okay.
Entonces, entendimos más o menos lo que yo quise dar a entender con el exceso de significación. ¿Sí? Sí, sí. Eso va a ser importante para donde quiero llegar, ¿no? ¿Les parece muy complicado o muy simple? O es decir, ya te están diciendo, este cuate, o sea, ya, ¿está bien? Sí, está bien. Vamos bien. Okay. No sé por qué puse esas manchas. Ah, sí, ya. Por la identidad. Ajá. Sí, el siguiente problema que quiero plantear ahora es también un problema introductorio, es el problema de la identidad, ¿no? Bueno, nos queda ya bien poco tiempo, entonces voy a tratar de ser más veloz. Bueno, yo no voy a darles una definición de la identidad, basta que ustedes metan al Google y pongan ahí qué es identidad y les van a aparecer las 2800 definiciones que hay de identidad, ¿no? Yo más bien pienso que el problema de la identidad es que la identidad no se puede definir, ¿no? Entonces, más bien la identidad es un concepto virtual, ¿no? Que está destinado a fallar. Para mí es eso, ¿no? Que en el momento que yo digo la identidad de los mexicanos son los nacidos en México, que hablan español y que hijos de padres mexicanos, va a fallar, porque va a haber alguien que nació fuera de lo que hoy es México, que va a ser hijo de otras personas y sin embargo va a ser mexicano, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Siempre va a fallar, ¿no? Y va a haber gente que nació aquí y que va a ser hijo de padres mexicanos y va a decir yo no soy mexicano. Entonces el problema de la identidad es de que pongamos las definiciones que pongamos, va a fallar, ¿no? Entonces es un concepto bien difícil. Ahora, yo lo que quiero plantear ahorita es el problema de varios problemas. El primero sería el problema de la identidad como una autoafirmación. Como para que yo pueda tener identidad tengo que rechazar todo lo demás, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eso me pasó a mí cuando era niño, que para generar mi identidad de hombre, pues tuve que rechazar todo lo femenino, ¿no? Entonces, mi compañerita de juegos, que vive ahí en mi casa, jugaba con muñecas y yo, no, eso es de niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy niño. Entonces, para poder ser niño, tuve que rechazar todo lo demás, ¿no? Para poder ser mexicanos, tenemos que rechazar a Trump, ¿no? No funciona, ¿no? Trump, para poder ser esa minoría supremacista que lidera el mundo, pues tiene que rechazar a todos los negros, chinos, mexicanos, latinoamericanos, etcétera, 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 menos a los rusos, ¿no? Entonces, entonces la identidad como este acto de autoafirmación que obliga a la negación de los demás y que nos lleva a un montón de problemas como al egocentrismo o al etnocentrismo, ¿no? Es decir, a pensar que solo lo de nosotros es bueno, ¿no? Que puede ser muy bueno eso, ¿no? Pero también puede ser muy malo cuando se llega a los extremos de Mr. Trump. Entonces, eso es muy importante. En la antropología, nosotros, los antropólogos, los antropófagos, pensamos que la identidad la vemos como una cuestión social. O sea, pues yo sé que ustedes como psicólogos, como estudiantes de los campos de la mente, como se obligan a estudiar al individuo, ustedes dicen al sujeto, no tienen la misma manera de ver lo que nosotros los antropólogos. Ustedes la identidad la ven en el individuo, en el sujeto. En cambio nosotros no podemos verla en el sujeto, sino la vemos en la sociedad, como grupo. O sea, no puede haber una sociedad de una identidad constituida por un individuo, sino que la identidad me la construye la sociedad. O sea, yo no inventé lo de la masculinidad. O sea, cuando yo era niño y rechazaba las muñecas, era porque esa masculinidad me la inventaron, me la dieron y me dijeron así es como tiene que ser, y yo bien obediente la seguí, ¿no? Entonces, pero no fui yo, les juro. Si soy machista no es porque yo sea machista, sino porque la sociedad es donde crecí machista, ¿no? Entonces te dice, ay sí, qué fácil, ¿no? Entonces, qué fácil te zafas de eso, ¿no? Bueno, ahorita que no se trata de acusar a nadie de esas cosas, pero más bien lo que quería decirles es cómo lo vemos los antropólogos, como una cuestión plenamente, ¿cómo se podrá decir? Sí, comunitaria, ¿no? Social, decimos.
y ustedes lo ven individual. Sin embargo, ustedes saben que la identidad es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, no pertenece al mundo de lo orgánico, ¿verdad? O sea, la identidad no es algo que porten los genes, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? O sea, que por ejemplo hay un gen de la identidad, un gen que nos hace obsesionarnos por saber quiénes somos, ¿no? ¿Verdad que no? Ustedes están de acuerdo que más bien la identidad es una cuestión del campo de lo ideológico, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces yo ahorita les voy a tratar de conflictuar eso, y lo voy a tratar de hacer porque yo mismo estoy conflictuado. Voy a tratar de contaminarlos de mi propia confusión. Antes de llegar a esa parte, quiero mostrarles las manchitas esas, ¿no? Las manchitas esas me parecieron el mejor ejemplo para explicar la relación entre cultura, que es como lo que estudiamos los antropólogos, y la identidad. Para nosotros los antropólogos, la cultura era algo bien fácil de investigar. Ajá. Las culturas eran cosas, eran territorios, eran grupos de personas muy fáciles de localizar. Estaban en el Amazonas lanzando flechas, ¿no? Estaban en Australia danzando, ¿no? Cazando canguros. Estaban aquí en América los otomís, los pames, los chichimecas, los tarahumaras. Estaban ahí las culturas localizadas en un ámbito y era bien fácil estudiarlas. Pero el día de hoy, las culturas que eran muy fácil de identificar, el día de hoy las culturas son la cosa más difícil, porque dicen que la cultura ya no es una cosa así homogénea, sino más bien que ocurrió lo que ocurre con las manchas de acuarela. ¿Ustedes han puesto acuarela, tinta con agua y color así? Cuando se mezclan los colores, entonces uno ya no sabe dónde es. Antes era bien fácil saber dónde estaba el azul. Pero cuando ustedes mezclan azul y amarillo, se forman un montón de colores raros y uno ya no sabe dónde quedó qué. Vean las manchas de abajo, ¿no? Si mezclaron, hay un niño travieso, mezcló varias pinturas. Entonces dicen los sociólogos, los pensadores, que el mundo actual es así, ¿no? Que antes la cultura era una cosa homogénea, ¿no? Todos pertenecíamos a una cultura y teníamos una identidad. Los indígenas eran tzotziles, eran Kung, eran mexicanos, estadounidenses, y las culturas estaban ubicadas. Pero hoy las culturas, dicen, están fragmentadas, ¿no? Y los individuos también están fragmentados, ¿no? Quiero que vean esta cosa de aquí. Este cuate es un representante de la cultura mazahua, cholo, escatopón, guadalupana. Son unos tipos geniales que viven ahí en el Estado de México. Sí existen y así se llaman, ¿no? Mazahuas, cholos, escatopongs, guadalupanos. Entonces, cuando ustedes pensaban que los punks era ese movimiento anarquista que incluso, o sea, que condenaba la religión y el catolicismo y, bueno, todas las religiones, estos son capaces de mezclar el movimiento punk con el movimiento guadalupano. Y ambos movimientos de resistencia, ¿no? Además, ellos dicen, somos urbanos, pero somos indígenas. Somos indígenas de la Ciudad de México, pero venimos de otro lugar. Dicen, y además andamos en patinetas y somos cholos. O sea, son cosas que son opuestas todas entre sí. Y eso es una... Bueno, nosotros nos reímos y decimos, esos cuates locos, ¿no? Pero nosotros somos iguales, ¿no? Nosotros somos iguales, ¿no? Entonces, seguramente sus pacientes, ustedes si ya hacen clínicas, si ya tienen su consultorio, si ya atienden gente, les van a hablar de que creen en Buda, ¿no? De que la terapia niérica, ¿no? Les van a hablar del Reiki, les van a hablar de un montón de cosas, porque hoy las culturas se conforman de pedazos de otras culturas. Entonces hoy la identidad es un gran problema, ¿no? Si antes era un problema, ahora, ¿no? Entonces no hay manera de hacer la identidad. Entonces piensan los sociólogos, yo no comparto eso, de que los individuos y las identidades y las culturas están fragmentadas y compuestas por pedazos de unas de otras. De lo que antes eran los colores, digamos, definidos, hoy los individuos son como esas mezclas que vemos ahí, ¿no? Son mezclas de todas partes, ¿no? Por todos lados. Entonces, bueno, regresando a la idea del otro que hay que utilizar para afirmarnos y para decir... para podernos inventar a nosotros mismos, también hay que inventar al otro, ¿no? Hay un antropólogo bien chido que se llama Víctor Segalen,
Él fue el inventor, de la crítica a la exoticidad, ¿no? Al discurso de lo exótico. Entonces quería incluso mostrar unas cosas, pero no lo voy a hacer. Utilizar las ideas formales clásicas de belleza, bondad, verdad y unicidad, para hablar de cómo inventamos al otro, cómo es feo, cómo es bonito, cómo es malo, cómo es bueno, cómo es falso, ¿no? Cómo es verdadero. Pero no lo voy a hacer porque ya no vamos a tener tiempo de Belleza, bondad. belleza, bondad, verdad y unicidad, ¿no? Son las ideas, como decían los filósofos antes, las ideas trascendentales. Pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, lo que mejor voy a hacer es pasar ya a la pregunta que me intriga, que me interroga y que yo sé que les va a cuestionar a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Ustedes piensan que la identidad es una cuestión ideológica, y yo también lo pienso, así viví convencido de que la identidad es una cuestión que se construye socialmente, históricamente, está históricamente dado. Los individuos estamos condicionados estructuralmente por las presiones sociales, como decía Durkheim, etcétera, etcétera, y ustedes saben que esas estructuras aparecen no solamente en lo social, sino aparecen en el individuo desde antes de nacer. Ya están esas estructuras coaccionándolo y moldeando su personalidad, ¿no? Entonces, porque si no, no tendría caso lo que ustedes hacen. Pero, ¿qué tal? ¿Qué pasa con los sistemas orgánicos? Me di cuenta, pero yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto, que la identidad empieza en lo orgánico. No me mates, Toño. Que empiece en lo orgánico. Ajá. Entonces, imagínense que nuestro cuerpo detecta lo que no es el cuerpo. Imagínense los virus. Cuando entra un virus, el cuerpo sabe, bueno, primero lo engañan, el virus hace eso, se disfraza de un azúcar. La mayoría de los virus que entran en nuestro organismo se disfrazan de partes del cuerpo para que el cuerpo los deje entrar. Una vez adentro dicen chazam y secuestran al cuerpo. Entonces el cuerpo dice, no secuestraron, y entonces siente uno calentura y se siente uno muy mal. Ajá. Bueno, yo descubrí que tengo algunas alergias, pensé yo que yo no era alérgico a nada, pero mis últimas idas al campo me han dicho lo contrario, ¿no? Entonces soy alérgico a un montón de cosas. Entonces, pues no sé a qué, ¿no? Pero de repente empiezo a estornudar, pero alérgico, la palabra alérgico viene de eso, de otro, aler, el otro. Es decir, mi cuerpo se da cuenta que hay un agente que no es él. Y pum, lo rechaza, se manifiesta y se pone muy mal, ¿no? Entonces, seguramente a ustedes les pasa, eso con la carne de puerco, con las cervezas, no sé. No, creo que con las cervezas a nadie le pasa. No, bueno, eso no importa. Pero el punto es que el cuerpo se da cuenta y entonces ahí empieza la identidad. Es decir, que la identidad yo pensaba que era una cuestión plenamente ideológica, pero no. Es decir, hay no voy a decir equilibrio, pero sí hay una correspondencia bien interesante entre lo que el cuerpo cree que es su identidad y lo que el individuo construye como su identidad. Entonces, voy a dejar aquí la pregunta, está intrigante, es tremenda. Es tremenda. A ver, entonces, ¿cómo sería que el cuerpo construye su identidad? Porque quien se la construye es el otro. O sea, ve su cuerpo y le dices, eres una mujer o eres un hombre. Entonces, estaríamos hablando como si hubiera una división entre mente y cuerpo, entre ideología y cuerpo, entre sociedad y cuerpo. Entonces, ¿cómo sería entonces que el cuerpo por sí solo construya la identidad? Sí, esa sería la pregunta. Yo no te la puedo contestar porque yo no sé cómo le hace el cuerpo para darse cuenta, pero la evidencia ahí está. El cuerpo se da cuenta de que es uno y que acepta ciertas cosas, por eso es cuerpo, porque puede incorporar los lentes, la laptop, puede incorporar el arco, la flecha, puede incorporar los aretes, puede incorporar la ropa, pero no toda la ropa. Hay quien puede ser alérgico, por ejemplo, a la ropa de lana y el cuerpo dice, quítate eso no, yo no acepto eso. ¿El cuerpo o tal vez la palabra o la ideología?
En este caso no es la ideología, es decir, estoy diciendo el cuerpo como entidad concreta, como entidad biológica. Es decir, yo sé que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Es decir, a mí también me conmociona, porque yo toda mi vida, bueno, no sé si toda mi vida, pero toda mi vida académica, he pensado que la identidad es una cuestión que se construye socialmente. Pero, ok. Y esto vino a raíz de que di una plática sobre el cuerpo con médicos. Y platicando, haciendo un taller con médicos, me di cuenta que, a ver, las enfermedades. Entonces me di cuenta de que afortunadamente no soy el único. Bueno, sería muy pretencioso pensar. Caloa también lo ha pensado, ¿no? Entonces es lo que ahorita justamente a eso vamos a... Es que si vemos el cuerpo así, como que en estamos hablando de instintos, naturaleza. O sea, pues, quién sabe cómo se creó entonces para que nuestro cuerpo tolere a lo mejor ciertas temperaturas, o tolere ciertas perforaciones, o tolere algo. Pues esto estaremos hablando de natural, instintivo, como el animal. O sea, el animal sobrevive, el perrito, ¿cómo? Sí, ¿Quién claro, sabe? claro. Pero es decir, hemos subestimado esa parte, exacto. Decimos, no, pues entonces es el campo de lo biológico. La pregunta es, ¿cómo ese sistema que tiene su propia organización se empata y coincide con la identidad construida socialmente, con la identidad construida individualmente? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a dejarlo todavía como pregunta. Entonces vamos a pasar a otro aspecto. Ahora sí, digamos al grueso de lo que les quería yo compartir, ¿no? Primero este asunto de las meninas, ¿no? Bueno, ustedes conocen el cuadro, ¿no? Si todos conocen el cuadro, ¿no? ¿Sí? No. No, ok. Bueno, ese no es el cuadro de las meninas. ¿No? Esa es una fotografía de un artista japonés. Se llama Yasumasa Yorimoto, que este cuate lo que hace es un montón de representaciones de obras de arte, ¿no? Y entonces, en particular, las más divertidas son las de las meninas, ¿no? O sea, los que conocen el cuadro están viendo que están las meninas viendo el cuadro de las meninas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver que eso es muy divertido, ¿no? Ese es el cuadro de las meninas, ¿no? Entonces, Foucault, en este libro, les digo, el primer capítulo, habla sobre, hace una descripción, la primera parte, hace una descripción bien tremenda, bien densa de este cuadro. Así, planteado en términos vagos, es un gran problema el que nos presenta Velázquez, que es el autor del cuadro, porque vemos, me voy a poner de pie, porque vemos a Velázquez, que es el pintor, que está pintando el cuadro, lo vemos aquí pintando el cuadro. Entonces, es un cuadro dentro del cuadro, porque si Velázquez está pintando este cuadro, entonces ¿qué es lo que estamos viendo nosotros, no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo es lo que Velázquez está pintando en el cuadro. Ahora, que si Velázquez está pintando eso en el cuadro, entonces ¿por qué está Velázquez en el cuadro, no? Entonces, sí. Pero es que también ahí está raro, porque el autor del cuadro tiene una perspectiva y nosotros tenemos otra perspectiva. Así es, sí. Es que, por ejemplo, nosotros estamos viendo, a ver, para ubicarme un poco, las meninas son los personajes del cuadro. Son las acompañantes de la infanta. Ok. Nosotros estamos viendo a las meninas, a una de las meninas de perfil. Caray. Ya la... Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, antes, ahorita si quieres regresamos. Sí, a todos nos pasa eso. Además aquí hay un espejo, ¿no? Bueno, si hay un espejo, entonces el espejo debería estar reflejando esta escena, pero el espejo no está reflejando esta escena, está reflejando los personajes que supuestamente entonces serían los que estarían viendo el cuadro. Y estos personajes son los papás de la infanta, es decir, es el rey Felipe IV, ¿no? Y su esposa, ¿no? Margarita. Entonces, están ahí ambos. Entonces, si ellos son los que están reflejados en el espejo, que son los que están de este lado, entonces la pregunta es, ¿nosotros somos los reyes de España?
Ok, entonces Velázquez nos pone aquí un gran problema. Hay quien ha dicho que, por ejemplo, esta idea es cierta, ¿no? El pueblo, que es el que ve el cuadro, es el soberano de España. O sea, que la metáfora democrática está bonita. Bueno, pero esa es una interpretación, ¿no? Entonces, sí está muy padre, porque también hay que, por ejemplo, tomar en cuenta qué está viendo Velázquez, ¿no? O sea, la mirada de Velázquez se está colocando aquí, y hay que ver la mirada del enano, ¿no? Que está viendo hacia acá, y la mirada de la infanta que está viendo hacia acá, y que si en el punto en donde se juntan las tres miradas, pues somos nosotros, es el espectador. Ajá. Como si los objetos del cuadro estuvieran señalando un punto que está fuera del cuadro, que somos nosotros. Es decir, que el cuadro nos hace dialogar entre lo que está de este lado y lo que está dentro del cuadro, ¿no? Eso es así impresionante, y eso es de lo que trata Foucault. Entonces Foucault, hay un momento en donde dice, termina su primera descripción y que la hizo sin nombres, sin dar nombres, y dice, bueno, todo esto que acabo de decir es bien fácil de describir en realidad si le ponemos nombres. Pues es la infanta, ahí da incluso el nombre del enano, se llama Nicolaso Porturato, ¿no? Da el nombre del mayordomo que va entrando desde allá atrás, ¿no? Y nos dice, pues son todos estos personajes, pero eso no nos dice nada. O sea, finalmente nos ayudaría como que a ubicar a los personajes, pero en realidad los nombres no nos dicen nada. O sea, no nos dice nada del cuadro, porque nuevamente hay un exceso de significación. Entonces, dice Foucault, lo primero que tenemos que pensar es que vemos un cuadro en donde en realidad los observadores somos observados por el pintor que está ahí, ¿no? Y por los personajes. O sea, es un cuadro que nos observa. Está bien tremendo eso, ¿no? Entonces, La mirada del otro. sí, es la mirada del otro y de un otro, ajá, que se supone que nosotros estamos viendo. Entonces, hay un diálogo interminable, inabarcable, entre observador y observado, ¿no? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el observador? Que no lo podemos de hecho, en el seminario 11, Lacan tiene una clase que Miller le pone que es un cuadro, y donde Lacan va explicando todo este juego de miradas en relación al cuadro de Velázquez, de las meninas, ¿no? Estamos en esa clase. Sí. ¿No querías comentar? No, eso era. No, Hay una clase, ¿no?, de Lacan sobre qué es un cuadro y a dónde es. Entonces, dice de alguna manera, dice Foucault una frase muy bonita que dice, la invisibilidad profunda de lo que se ve se vuelve solidaria con la invisibilidad de quien ve, ¿no? De alguna manera el que ve es invisible, es el problema de la identidad. Los que vemos no somos capaces de vernos a nosotros mismos. Vemos al otro y lo inventamos, pero nos imaginamos cómo somos nosotros. Necesitamos un espejo para poder vernos, ¿no? Y necesitamos un otro para poder dibujarnos. Entonces, uno es invisible para sí mismo. Ajá. Entonces, el espectador del cuadro no se ve. Es lo que dicen de Velázquez, que hacia dónde ve, ve hacia algo que ni siquiera él ve, pero ve algo que va más allá del cuadro, que exacto. no se ve. Y él en realidad no, o sea, ya, en la realidad él no nos está viendo, pero nos hace saber que nos está viendo. Ajá. Es decir, que de alguna manera lo que no alcanzamos a ver en el cuadro es solidario con la invisibilidad que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí muy interesante entre lo que está de este lado del cuadro y lo que está de aquel lado del cuadro, pensando que ese lado tiene una profundidad que es la que nos daría la perspectiva de la técnica de Velázquez, ¿no? Okay. ¿Cómo dice la frase, perdón, la invisibilidad de lo que se ve es solidaria? La invisibilidad profunda de lo que se ve es solidaria de la invisibilidad de quien ve. Entonces, ¿qué? Y esas otras frases que están ahí. Entonces, si alguien me podría hacer el favor de leerlas. ¿Alguien? La relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. Ajá. Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice.
y por bien que se quiera hacer ver por medio de imágenes, de metáforas y de comparaciones lo que se está diciendo. El lugar en el que ellos resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de sintaxis. Sí, el segundo párrafo, muy interesante. Por bien que se diga lo que se ha visto, o sea, Foucault, después de dar toda esa descripción tremenda del cuadro de Velázquez, dice, por bien que lo digamos, o sea, lo que vemos no reside en lo que decimos. O sea, nunca lo que voy a decir va a sustituir lo que estamos viendo. Y por otro lado, por bien que lo que está dibujado trate de expresar lo que estamos diciendo, o sea, lo único que hacen las imágenes es seguir las rutas de nuestra sintaxis, ¿no? Es lo que está diciendo Foucault. Es decir, lo que está diciendo un poco es, otra vez, un poquito esa idea del exceso de significación, que se vuelve irreductible de un lenguaje y de otro lenguaje, ¿no? Un poquito esto de las sustituciones, ¿no? Pero que esta cuestión de las sustituciones, que son sustituciones y por ser imitaciones son imitaciones chafas, pone en riesgo, por decirlo así, la identidad de quien ve y la identidad de quien es visto. Bueno, hay algo interesante que manejan algo de un juego de miradas, en ese cuadro. Estás manejando que la mirada del otro, cómo construye el sujeto. Entonces hablas de algo fragmentado. Como ese juego de miradas, como el juego de miradas que nos observan al sujeto, cómo nos estructuramos, estamos fragmentados, así, no por un otro, por muchos otros, como estamos. Bueno, me llama la atención esas personas que ven a otro, pero es un juego de miradas que a ti no sabemos a quién ven, a qué ven. Sí, pero justamente en ese juego de miradas del que estás hablando, lo que ocurre es que habíamos, antes de Velázquez y antes de este cuadro, todos los cuadros eran pura representación, ¿verdad? Pero para que pueda haber representación tiene que haber un sujeto, ¿no? Un sujeto que es el que está dando, es el que le está dando sentido a esa representación. Pero en este caso, como la representación está viendo a un sujeto invisible, que en realidad puede ser que no esté, imagínense en la sala del Prado sin ninguna persona viendo, y están ahí los sujetos haciendo este mismo juego, se queda la representación sola, sin sujeto. ¿Sí? No sé si me captaron la idea. O sea, hay una idea de una representación pura. Antes de este cuadro no existía esa idea. La representación con sujeto, y aquí tenemos una representación pura, que juega consigo misma y con un objeto que está aquí. Entonces hay una tensión entre que cuestiona de una manera bien interesante la identidad de los actores que están aquí. Bueno, miren esta, bueno, esta es ya de chiste, ¿no? Del japonés este loco, ¿no? Que sería la recreación de la misma escena, nada más que en el espejo, en vez de aparecer los reyes, aparecen ellos, ¿no? Y la otra, ¿no? La que veíamos al principio. Bueno, esta también es muy divertida, ¿no? Los reyes viendo el cuadro. No estarían los reyes viendo el cuadro, ¿no? Sí. O sea que ese sería, finalmente, no nosotros, sino serían los reyes los que estarían viendo el cuadro, y ahora sí correspondería con lo que está en el espejo, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí ven el cuadro. Ok, ahora, si me lo permiten, porque creo que queda ya poco tiempo, No, todavía queda ¿sí? Bueno, nos queda media hora. más. 40 minutos. Bueno, vamos a decir 40 minutos. Quiero hablar de este libro. Él es el primero, que me pasó con ellos hace un par de años, que trae sus apuntes, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención es de que ahora, para preparar la conferencia, Ya no quedaba espacio para sus apuntes. no, ya no quedó espacio para mis apuntes, ¿no? Tuve que encimarlos, los míos.
Pero lo que me llama mucho la atención es de que lo primero que puso, es... De hecho, en esa clase que te digo, de que es un cuadro, Lacan menciona a Roger Caillois. Menciona Sartre, la mirada de Sartre, Roger Caillois, menciona a Merleau-Ponty y... Merleau-Ponty, claro, más, ¿no? con las cuestiones de las clasificaciones. Entonces en esta cosa, en la página 9, su maestro puso con Ferre las palabras y las cosas, ¿no? Entonces, y dije, ahora que lo dije, claro, ¿no? Entonces sí, estamos más o menos en el mismo... Bueno, este texto está bien padrísimo, ¿no? Es un texto de estética, ¿no? Entonces es increíble. Y pues no voy a tener tiempo para presentar todo el libro y de lo que trata, entonces solamente voy a hablar de un par de temas de los que trata el libro. Se llama Medusa y compañía y el subtítulo se llama Pintura, camuflaje, disfraz y fascinación en la naturaleza y el hombre. En otra cosa que me invitó Alfonso, presenté esta cosa, tú no estuviste ese día, y presenté una cosa más de eso, sobre todo en relación con la fascinación, que es un término, fascinación bien fálico, ¿no? Entonces, y hablé sobre esa cuestión, de los fascinos, que eran objetos romanos, ¿no? Bueno, empecemos. La primera frase que me llamó la atención del libro, viene mucho al caso, dice, la ballena no es un pez, ni el murciélago un pájaro. Esto quiere decir que a veces las clasificaciones nos engañan, ¿no? Sobre todo porque las clasificaciones y las cosas van sobre todo por lo que parece y por el sentido de la vista, que es el más engañoso de todos, ¿no? Entonces, no todo lo que está en el agua nada y tiene cola y aletas y eso es un pez, ¿no? Ni todo lo que vuela es un pájaro. Entonces, esta imagen es muy bonita de esta mariposa. Estas mariposas. Bueno, vamos a dejar ahí la imagen de las mariposas. Vamos a pasar lo que dice Caillois es que dice que las mariposas son maravillosas, ¿no? Como las que vemos ahí. Supongo que a todos nos gustan las mariposas, ¿no? Tienen una composición sorprendente. ¿Por qué son tan bonitas las mariposas? Se pregunta Caillois, ¿no? O sea, ¿por qué son tan bellas las mariposas? Y Caillois dice, o sea, yo no me engaño, o sea, yo sé muy bien que la belleza es una cuestión humana y profundamente humana, o sea, la belleza es una construcción humana, pero no dejo por eso de preguntarme cómo le hicieron las mariposas para generar estos colores tan bonitos, ¿no? Y estas composiciones, ustedes se lo han preguntado, han dicho, bueno, a las mariposas ¿para qué les sirven estos colores y las composiciones, ¿no? O sea, son simétricas y miren estas rayas, ¿no? O sea, son exuberantes, ¿no? O sea, no es que escatiman en colores, en lucirse, en presumirse, ¿no? ¿Para qué les sirve a las mariposas eso? Entonces, Caillois dice, yo no me engaño, o sea, yo sé muy bien que la belleza es una cuestión que pertenece al mundo de lo ideológico. Yo lo sé, ¿no? O sea, soy Caillois, ¿no? No voy a saber que la belleza, ¿no? Y que la estética corresponde a la conceptualización de los sentidos y de lo que se siente, de la experiencia. Pero, ¿por qué las mariposas son tan bonitas, ¿no? ¿Por qué son tan simétricas? Pues tienen esos colores, ¿no? ¿De dónde los sacaron? Y entonces, dice, la diferencia entre una composición, vamos a suponerlo como una pintura de una mariposa, y la diferencia entre esa composición de esa mariposa y el cuadro de Velázquez, es que el cuadro de Velázquez lo hizo con toda la intención de hacerlo, ¿no? Velázquez sabía muy bien que él se estaba dibujando ahí mismo y sabía muy bien el manejo de los colores y todo eso, ¿no? Las mariposas no saben qué colores están usando, ¿no? O sea, cada mariposa salió así y así salió, ¿no? Esa es su naturaleza de mariposa. Ya no está en el mundo de la otra edad. No. Y después Caillois, así hablando, dice, pero hay algo bien interesante en estos dos polos, ¿no? Porque finalmente, por consciente que fuera Caillois, de lo que digo, Caillois, Velázquez,
de lo que estaba provocando con su cuadro, Velázquez no era consciente de su papel en la historia de la pintura, ¿no? Es decir, hoy viéndose en los, no sé, 600 años que tiene la historia del arte, desde el Renacimiento hasta nuestro tiempo, Velázquez no era consciente del papel que estaba jugando en toda la paleta, en toda la gama de obras de arte, de pinturas de la humanidad, ¿no? Igual que una mariposa no es muy consciente de eso. Es decir, el artista también es inconsciente de lo que está haciendo en la historia, ¿no? Y de lo que está construyendo, como las mariposas, ¿no? Entonces, dice, además, ¿ustedes para qué creen que les sirve a las mariposas esos colores? Como camuflaje, Como camuflaje. probablemente. Así es. Pero aquí, por ejemplo, en Velázquez tal vez él estuvo pensado por una sociedad, aquí las mariposas no, simplemente nacieron así por Así es. naturaleza. Pero Velázquez, aunque fuera inconsciente su creación, había un contexto Social, histórico y social histórico, que tal vez no era tan consciente, pero tal vez tan consciente de decir, lo voy a pintar así porque la sociedad está atrás. No, pero había algo que lo estaba haciendo pensar así. Claro. Y aquí una mariposa, pues no, simplemente nació así. Nació así. Simplemente es bella. Claro. Así es, eso es lo que dice Calois, y sin embargo, no dejo de darme cuenta que hay algo en común.